invito a inclinar su rostro para tener una oración. Nuestro buen Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu provisión, Señor, y sobre todas las cosas, gracias. Gracias por este lugar que nos da, Señor, para reunirnos, a alabarte, a adorarte. Gracias porque nos trajiste con bien, porque nos diste los medios para ello y porque pusiste en nuestro corazón este deseo, Padre, de venir a agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, a adorarte, Señor, con reverencia y a recibir este alimento espiritual que tanta falta tú sabes que nos hace, Señor. Habla a través de tu Santo Espíritu y no a través de mí, Señor, a los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y, Señor, tu promesa es que tu palabra jamás regresa vacía, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tiene cierta necesidad y solo tú la conoces, Padre. Y es por eso que te suplicamos que satisfagas esta necesidad de alimento que nos hará crecer más espiritualmente, que nos hará parecernos cada vez más a tu Hijo Jesús y cada vez menos al mundo, Señor. Esto lo rogamos con humildad y con gratitud en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Amén. La mayoría de los seres humanos, y estoy refiriéndome en esta primera parte de la introducción a los no creyentes, ya sea consciente o inconscientemente, intencional o no intencionalmente, compiten unos con otros. Tratan de ser mejores unos que otros. Desde muy temprana edad, los niños, sobre todo si practican algún deporte, tratan de competir con los demás por resaltar, por ser el mejor. En la escuela, en el salón de clases, también cada alumno, bueno, no todos, no era de esos yo, pero cada alumno trata de ser el primero en la clase. Siempre hay una competencia ahí. Y luego en el ambiente laboral, cada persona trata de ser mejor a aquella que ocupa el mismo puesto. Trata de resaltar, trata de ser reconocido como lo mejor en lo que hace. Y si tiene algún negocio, pues trata de que ese negocio sea mejor que el de los demás. En fin, el mundo en general, el no creyente, está en un estado constante de competencia contra otras personas, quiera o no quiera, consciente o inconscientemente, siempre está compitiendo. Y esta competencia a veces se traduce en dos aspectos específicos. O tratan de, a través de ser mejores y de ganarle a los demás, obtener un mejor ingreso, una mejor posición social, tener lo suficiente para adquirir bienes, etc. O lo hacen por tratar de encontrar el reconocimiento de los demás, que lo señalen como alguien especial o alguien superior a los demás. Mientras tanto, los creyentes no estamos llamados a competir unos con otros. Dios no nos trajo al mundo para decir, tú tienes que esforzarte por ser el mejor cristiano de todos los tiempos. Y no se trata en la vida cristiana de decir, bueno, yo sé más que tú de la Biblia, yo soy más espiritual, yo soy más fiel porque yo soy constante, yo siempre voy a la iglesia. En la vida cristiana Dios no llamó a sus hijos a competir unos con otros, sino consigo mismo. El análisis siempre es interior, no exterior, el análisis del cristiano. Y no estamos llamados tampoco a competir ni con los creyentes, ni con los no creyentes, mucho menos con los no creyentes. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, le dice Pablo, tú, Timoteo, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, es decir, que pertenece al ejército de Jesucristo,
se enreda en los negocios de la vida. No le interesa al cristiano competir con los que no son creyentes, y no lo hace porque dice a fin de agradar a aquel, es decir, a Jesús, que lo tomó por soldado. De modo que mientras los seres humanos en general, los no creyentes, compiten todo el tiempo unos contra otros, el cristiano está llamado a no contender, a no competir contra otros cristianos y mucho menos contra los no creyentes. Sin embargo, aunque usted no se lo hayan dicho y aunque usted no se lo imaginó antes de aceptar a Cristo como el Salvador y el Señor de su vida, sino capaz de que no lo hubiera hecho, pero en el momento en que usted hizo su profesión de fe, nuestro Señor Jesús nos inscribió en una carrera. La Biblia le denomina la carrera cristiana. Y no se trata de correr, porque a mí no me gusta correr, a lo mejor ustedes sí, pero no se trata de una carrera física. Y Dios espera, al habernos inscrito en esta carrera, que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros, se esfuerce constantemente, diariamente, por llegar lo más lejos cada día de su vida. Es una carrera interminable, no tiene fin, pero sí tiene una meta. Es decir, no termina, pero hay una meta. Suena confuso, pero ahorita se lo voy a explicar. Y Dios espera que cada día corramos esta carrera, que cada día, cada uno de sus hijos quiera ser más santo, más separado del mundo. Es una carrera en la que Dios espera que cada uno de los hijos sea cada vez más justo a los ojos de Dios y también de buen testimonio para los demás, que haga justicia. Es una carrera en la que Dios espera que cada uno de nosotros nos parezcamos cada día más a Jesús. Esa es la meta final, que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Sin embargo, la Biblia menciona dos obstáculos enormes que impiden que el cristiano corra la carrera como Dios espera que la corra. El sermón de esta mañana se titula La batalla diaria. Insisto, es una batalla de todos los días, no un día sí, no los domingos, es una batalla diaria del verdadero cristiano, porque un cristiano que no es verdadero cristiano no va a querer correr esta batalla, no va a querer correr esta carrera, no va a querer participar ahí, porque se requiere de mucho valor, se requiere de mucha humildad, se requiere de mucha determinación para seguir a Jesús. No es sencillo. Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, y vamos a tratar de dejarlo proyectado durante todo el sermón para analizarlo de forma detallada, está en la epístola a los Hebreos capítulo 11. Si usted es un asiduo lector de la palabra de Dios, inmediatamente identifica el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos como el que habla de la fe. Empieza en el versículo 1, después la fe, la certeza y la hizo ya de memoria, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve, ¿verdad? Y luego detalla a varios personajes cristianos que vivieron durante el Antiguo Testamento y en las primeras etapas de la iglesia, y cómo ellos por la fe en el Mesías anunciado alcanzaron la salvación. Y nos detalla muchos personajes ahí, y luego llega hasta el versículo 36 y nos habla de otros. Y desde el versículo 36 quiero tener esta lectura. Dice: otros experimentaron, hablando de creyentes, y déjenme hacer una pausa, porque alguien me cuestionaba, me decía: bueno, no puedes predicar la epístola a los hebreos porque está dirigida a los hebreos, y nosotros no somos hebreos. Bueno, está dirigido a creyentes hebreos, y lo que nos distingue no es nuestra nacionalidad, porque nuestra nacionalidad es del cielo, sino nuestra fe. De modo que sí es una carta para los creyentes, ¿ok? Aunque usted y yo no seamos hebreos, quién sabe si seamos. Definitivamente es una carta, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es para cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces dice, está escrita la carta para creyentes.
Dice, otros de estos creyentes experimentaron vituperios, es decir, insultos, menosprecios, etc., y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, los cortaron en vida, vivos, con una sierra. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, no tenían ni qué vestir, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, no tenían ni en dónde vivir. Usted y yo sí tenemos que comer, usted y yo tenemos dónde vivir, ellos no tenían nada de esto. Y todos estos, de los que habla el capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, no vieron a Cristo Jesús venir como al Mesías anunciado, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, es decir, a los que ahora estamos aquí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios tiene un solo pueblo, y aunque ellos hayan vivido en esa época, y aunque haya sido de la nación, ellos pertenecen al pueblo de Dios igual que todos los creyentes en nuestra época. Por eso no son perfeccionados aparte de nosotros, todos somos perfeccionados por Jesús, es el único que nos puede perfeccionar. Capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, por todo lo anterior, por todos estos que vivieron por fe y murieron por fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos ellos del pasado, escuche con cuidado, en esto está centrado el mensaje, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el principio y el fin de la fe, el cual, es decir, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, no le importó lo que él sabía que iba a sufrir por ti y por mí, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar en esta carrera a la que estamos llamados. Dos obstáculos que le impiden al cristiano correr la carrera cristiana, que nos menciona Hebreos. El primero de ellos dice, despojémonos de todo peso, no de un poco de peso, sino de todo peso, y no está hablando de peso corporal, obviamente. Déjeme tratar de explicar con la palabra de Dios qué significa este peso. Mire, si usted tiene en su corazón y en su mente el recuerdo de algún dolor, de alguna pena, incluso algunos culpamos a Dios de eso y nos enojamos con Dios. Si usted tiene en su corazón algo que le lastima por alguien que le hizo daño, conozco personas que se acuerdan de lo que les pasó hace 40 años y todavía les duele. Si usted siente eso y no ha perdonado, ese es el peso que trae cargado. Si hace una semana, si ayer, si hoy en la mañana alguien le ofendió, le hizo sentir mal y usted no ha perdonado, ese peso lo está cargando. Si usted recuerda algún evento pasado en el que usted dejó de hacer o hizo algo equivocado o lastimó a alguien y usted no se ha perdonado a sí mismo, ese es el peso que trae cargando. Y hay otro tipo de peso. Es muy triste, pero hay muchos creyentes que no han logrado abandonar todo lo que eran y todo lo que hacían antes de venir a los pies de Cristo. No se atreven a soltar sus malos hábitos, sus malas costumbres, sus malas amistades. No quieren soltar la vida pasada. Y ese es otro peso que traen cargando. No han entendido el significado de lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un nuevo ser. Y luego dice, todas las cosas viejas pasaron, todo tu peso pasado, olvídalo, ya pasó,
No hay nada que puedas hacer por cambiarlo, perdónalo. Porque todas las cosas son hechas nuevas a partir de que pusiste tu fe en Cristo. Pero si tú no sueltas tu viejo hombre, y si tú no sueltas perdonando todo lo que crees que te hicieron en el pasado, incluso aquella vez que te enojaste con Dios por una decisión que Dios tomó, y no has perdonado, traes cargando todo ese peso en tu corazón, en tu mente, y eso no te permite correr la carrera cristiana. O si acaso podrás caminar unos cuantos pasos, pero el peso te va a vencer, no vas a avanzar. Gracias a Dios porque en todo esto Él mismo nos dio la solución. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, los últimos 3 versículos del 28 al 30, es un pasaje que creo que todos conocemos de memoria. Empieza nuestro Señor Jesús con una invitación y dice: venid a mí, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, todos los que traes este peso de no perdonar, todos los que traes este peso de no abandonar tu vida pasada, de seguirte quejando con Dios por lo que haya sucedido en tu vida, todo ese peso, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y la promesa de Jesús es: yo os haré descansar. Te dará esa paz que no tienes ahorita, te dará ese relax en donde ya no sientes ese peso en tus espaldas. Venid a mí es la invitación de Jesús, y yo os haré descansar. Y luego dice el Señor Jesús, perdón, me perdí en la cita por estarla explicando: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la otra invitación. Ese peso que traes cargando es un yugo, lo que usan los animales de carga aquí para guiarlos en la siembra. Ese yugo es lo que traes cargando, ese peso. Dice Jesús: suelta ese yugo, suelta tu pasado, abandona todo lo que eras antes. Y dice: llevad mi yugo. Y ahora Jesús camina junto a ti con el yugo de Jesús, y el yugo tuyo vas caminando junto con Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y viene la promesa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora es un descanso no físico, sino perpetuo. Hallaréis descanso. El primer descanso es para que sueltes todo lo que vienes cargando física, mentalmente y en tu corazón, todas tus preocupaciones, y tengas paz. Y el segundo descanso dice: os hallaréis descanso para vuestras almas, porque es un descanso perpetuo. Y dice Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo no es fácil, mi carga no es ligera. Como ser humano traigo cargando todo ese pasado. Por eso dice el escritor de la Epístola a los Hebreos: despojémonos de todo peso, para que puedas correr la carrera que tienes delante. Y otra vez, es adelante, no es para atrás. Atrás ya no debe existir nada. Lo de atrás tiene que haber quedado totalmente perdonado, olvidado en tu mente, como lo hace nuestro Señor, porque, insisto, si tú sientes, cuando tú recuerdas algo, un evento del pasado, no importa cuándo fue, si fue ayer o hace una media hora o hace años, si tú recuerdas algo del pasado, de otras personas o de ti mismo, y cuando lo recuerdas sientes dolor, sientes pena, sientes incomodidad, sientes resentimiento hacia la otra persona, no has perdonado. Dice Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19: ¿quién Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, tú y yo sí retenemos ese enojo, porque se deleita Jesús, Dios, en misericordia. Versículo 19: Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es como Él espera que tú y yo perdonemos, sepultando el pasado. Y cuando hablo del pasado, lo que acabo de decir ya pasó, es inmediato. Si es por eso que cada día
Es una batalla diaria del cristiano. Y cada día tenemos que esforzarnos para, de todo corazón, otorgar un perdón casi instantáneo a cualquier persona que nos haya ofendido, lastimado, e incluso a mí mismo si yo me equivoqué. Porque todo el tiempo que tú te tardes en perdonar es el tiempo que traerás ese peso cargando que te impedirá correr la carrera cristiana. Cuando tú le pides perdón a Dios, ¿cuánto crees que se tarda en otorgártelo? Es inmediato. Dios es un Dios misericordioso, como lo dice en Miqueas. Y tenemos que, si Jesús perdona así, y nuestro ejemplo a seguir es Jesús, entonces yo tengo que perdonar como perdona Jesús, de inmediato. Lo demás es juicio para ti mismo. Tú mismo te estás causando este daño. Y vuelvo a hacer énfasis en lo que dice el escritor. Dice, despojémonos de todo peso. Que no quede en tu mente la idea de, bueno, casi todo, porque cuando vea yo a esta persona, no, el día que la vea, le tengo que decir esto y esto otro y esto otro, me va a oír. Eso es no perdonar. Por eso tienes que soltar todo el peso, todo. No importa quién te haya ofendido, incluyendo si tú mismo te fallaste, te tienes que perdonar. Si tú tienes algo contra Dios, no te voy a decir que lo perdones porque eso es absurdo, pero tienes que pedirle perdón y el Señor decir, Señor, acepto tu voluntad, porque me amas y tú sabes lo que es mejor para mí. No lo siento como algo hermoso para mi vida, bonito, pero lo acepto, porque tú sabes lo que es mejor para mi vida. Y si sigues cargando ese enojo contra Dios, traes cargando un peso que no te deja correr la vida cristiana. Tienes que soltarlo para poder ir hacia adelante y avanzar cada día para ser lo más santo posible, lo más justo posible, lo más parecido a Jesús. Y el segundo enorme obstáculo que dice el escritor de Hebreos es el pecado que nos asedia. Y siga con el verbo despojémonos del peso y despojémonos del pecado que nos asedia. La palabra asedia está perfectamente aplicada. Da como ejemplo cuando una ciudad está sitiada por un ejército, por ejemplo, está asediada y el ejército ataca por todos lados y no da reposo, no da punto de reposo, porque quiere conquistar tu corazón. El pecado quiere conquistar tu corazón, el pecado está asediándote por todos lados constantemente. Y aunque la palabra pecado está en singular, no está hablando de un pecado, está hablando de cualquier pecado que asedie tu vida. De hecho, esta mañana quiero pedirte, no lo tienes que hacer si no quieres, ¿okay? Domingo que entra con el foro de Dios estaremos hablando de este tema en forma más específica. Pero quiero invitarte a hacer un ejercicio. Cuando tengas tu devocional o en cualquier momento de esta semana, toma una hoja de papel y escribe todos los pecados que te asedian. Haz una lista de todos los pecados que te asedian. Tú los conoces y Dios también, yo no. Yo conozco los míos. Haz una lista de todos los pecados que te asedian y priorízalos. No estoy diciendo por el tamaño, no hay tamaño en pecado, pero priorízalos en aquellos que son más frecuentes en tu vida. Aquellas tentaciones en las que más frecuentemente caes en pecado, ponlos en primer lugar. Estos son los que más fácilmente me hacen caer en pecado. Esa lista nos va a servir mucho para el sermón del próximo domingo. Y además te servirá a ti para entender lo que significa despojarme del pecado que me asedia. Y la forma de despojarte del pecado que te asedia es con el poder de Dios, no con el tuyo. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar en esa lucha. Pero tienes que decirle a Dios, Dios, quítame este pecado que me asedia, que no me permite correr la carrera. Dice el Evangelio según San Lucas
perdóname, capítulo 21, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos, dice nuestro Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Es decir, olvídate del mundo. Olvídate del mundo. Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 14, dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño y de batallar en la vida cristiana, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, es decir, el día del Señor. Desechemos, despojémonos, eliminemos de nuestra vida las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso significa despojarte del pecado que te asedia, no proveer para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Por eso hay que despojarnos de ellos, porque es la forma de separarnos del mundo. 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, mas la palabra de Dios vive para siempre. Y esto de despojarnos del peso que nos asedia y de despojarnos del pecado que nos asedia, tiene como finalidad la capacidad de poder correr la carrera cristiana. Dice, hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el principio y fin de la fe. Y el apóstol Pablo lo dice de una forma más clara todavía en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 24, dice, está explicando precisamente la carrera cristiana, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, se refiere a los deportistas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice: corred la carrera cristiana de tal manera que obtengáis esas coronas que Dios te quiere dar. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, del peso y del pecado que te asedia. Ellos, los que hacen esto por atletismo, a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona de flores que se pudría en días. Pero nosotros recibimos una corona incorruptible, eterna. Versículo 26. Así que, dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, es decir, no para cualquier lado, no sin ningún sentido. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Por eso dice el escritor de Hebreos, pacientemente, hay que correr esta carrera pacientemente. Y en Filipenses 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado la meta, pero una cosa hago, escuche, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Otra vez, la palabra de Dios es muy clara. En el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todo el pasado debe quedar borrado. Somos una nueva criatura en Cristo. Estamos hechos para vivir una nueva vida. Tienes que perdonar y olvidar todo lo que había antes y todo lo que te suceda a partir del momento en que viniste a Cristo.
para que no tengas ese peso asediando tu vida. Dejando ciertamente todo lo que está atrás, dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo estamos llamados a llegar a esa meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús, a hacer aquello para lo que Dios nos tiene aún en este mundo. Esa es la batalla diaria del cristiano, del verdadero cristiano, tratar de parecerse cada vez más a Jesús. Vamos a ver esto en un sentido lógico. Piensa, imagina que yo tengo ese peso en mi vida y ese pecado que me asedia. ¿Tendré yo la capacidad de ayudar a otros, de exhortar a otros, de instruir a otros? Como dice nuestro Señor Jesús, quita la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Un cristiano que tiene ese peso sobre sus hombros y ese pecado que lo asedia, no puede ser usado por Dios, ni puede ayudar a nadie con ese peso y ese pecado que lo asedia. Simplemente si estamos en pecado, Dios no está en tu vida, no puede tener control de tu vida, no puedes ser usado por Dios para ayudar a otros, y te pierdes de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. La batalla diaria del verdadero cristiano consiste entonces, ¿qué dijimos? En dos cosas: despojarte del peso, de todo el peso y de todo el pecado que te asedia, para que puedas correr a alcanzar la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el? No me contestes, pero analízalo en tu interior. Ya estoy por concluir. ¿Cuál es ese peso que te asedia? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Eres tú a quien necesitas perdonar? Necesitas hablar con Dios y decirle: Señor, entiendo y acepto tu voluntad, no importa lo que haya pasado. Quiero correr esta carrera cristiana para alcanzar la meta. Quiero ser cada vez más santo, cada vez más justo. Quiero parecerme cada vez más a Jesús. ¿O prefieres seguir cargando este pecado y este peso que te asedia? ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? ¿Hay algo que tú hiciste que a lo mejor dañó a alguien más y que tienes ese sentimiento de culpa en tu corazón y no te has perdonado? Déjame decirte algo que es clarísimo. Si algo salió mal en tu vida, si algo hiciste mal en tu vida, nada más hay dos razones: o lo hiciste en contra de la voluntad de Dios, o lo hiciste sin esperar la ayuda de Dios y lo quisiste hacer por tus propios medios. Si algo salió mal en tu vida, no hay más que esas dos razones, siendo creyente. O lo hiciste en contra de la voluntad de Dios, o lo hiciste sin esperar la ayuda de Dios y trataste de hacerlo por tus propios medios. Por eso salen mal las cosas. Y entonces tienes que perdonarte y decir: Señor, no lo vuelvo a hacer. No voy a hacer nada si no es tu voluntad, y no voy a hacer nada solo. Quiero hacerlo contigo, quiero que tú lo hagas conmigo. ¿Cuáles son esos pecados que te asedian? Entrégaselos a Dios. Y es muy difícil memorizarlos, Por eso sugiero que hagas una lista, vacía tu corazón. Haz una oración, ponte en manos de Dios, pídele que Dios guíe a través de su Espíritu tu mente y tu corazón, y dime: Señor, ayúdame a escribir esta lista de todos los pecados que tú sabes que me asedian, porque a veces nos pasan desapercibidos. Puede ser que tengamos un mal hábito de mirar a las personas de una forma equivocada, o hablamos mal de alguien y no lo consideramos pecado. Decimos: no, es que
es una crítica sana. Es pecado. Vacía en una hoja todo esto que Dios te guíe para que identifiques como pecados, para que los puedas despojar de tu vida con la ayuda de Dios. No creas que no tenemos pecado, todos tenemos pecado. Y por último, cuando creamos que ya no tenemos fuerzas para correr esta carrera, cuando nos sintamos desilusionados, desmotivados, simplemente cansados, recordemos dos cosas. Recordemos a todos los que han sufrido y que siguen sufriendo, porque en el mundo siguen asesinando a creyentes. Recordemos a todos los que han sufrido, vivido y muerto por fe, pero sobre todo recordemos a nuestro Señor Jesús, lo que acabamos de conmemorar esta mañana. A Él no le importó el oprobio que iba a sufrir por ti y por mí. Tú y yo no hemos, como dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús dio su sangre por ti y por mí, y Él sabía que eso iba a suceder. Ni tú ni yo hemos sido azotados, ni tú ni yo hemos sido abofeteados como fue Él, escupidos como fue Él, acusados injustamente como fue Él, crucificados como fue Él. Cuando tus fuerzas estén por desmayar, cuando digas, no puedo seguir en esta carrera, Señor, fortalécete pensando en todo lo que Él hizo, y Él te fortalecerá. Dice, Él da fuerzas al cansado. Y si necesitas una motivación más, piensa en esto. Dice la última parte de Hebreos 11:3, considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quiero cerrar con esta frase. Piensa en esto. Al final de tu carrera y de la mía, al final de esa carrera, en esa meta, pon tu vista, dice, en los ojos de Jesús, pon tus ojos en Jesús, el consumador de la fe. Piensa en ello cuando estés en esta carrera y di, al final de mi carrera está mi Señor Jesús, con los brazos abiertos, esperando a que llegue a Él. Al final de mi carrera me está esperando mi Señor Jesús. De modo que no desmayemos y cada mañana, cada día entremos en esta batalla del verdadero cristiano, de despojarnos de todo el peso y de todo el pecado que nos asedia, y corramos la carrera cristiana tratando de ser más como Él, como Jesús. Quiero hacer una oración antes de cantar un último himno. Y quisiera que cada uno de nosotros, en nuestro interior, hagamos el ejercicio sincero, de todo corazón, con toda humildad, de perdonar todo lo que haya pasado en nuestra vida y a todos los que nos hayan lastimado en nuestra vida, incluyéndonos a nosotros mismos. De tal forma que Dios pueda limpiar nuestro corazón y salgamos este día de aquí sin ese peso que nos agobia y que nos impide servir a nuestro Señor, ser usados por nuestro Señor, correr la carrera cristiana y alcanzar el propósito para el cual Él nos tiene aquí. Amén. Oremos. Dios eterno, gracias, Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por tu Espíritu, Señor, que sabemos que está en nosotros y con nosotros y entre nosotros, explicándonos, Señor, la verdad de tu Biblia, lo que tú quieres que aprendamos esta mañana, a fin de que, Señor, tú puedas usarnos a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Pero reconocemos que necesitamos ser limpiados, Señor. Necesitamos soltar todo el peso y todo el pecado que nos agobia y nos asedia y no nos permite correr la carrera a la que tú nos has llamado, Señor. Haznos recordar toda ofensa no perdonada, todo error que hayamos cometido. Y que perdonemos de corazón, Señor, a toda persona, incluso a nosotros mismos. Permítenos salir de aquí como lo ofrece nuestro Señor Jesús, soltando nuestro yugo para que encontremos el descanso, Señor, que nos hace falta. Que tomemos el yugo de tu Hijo Jesús, que es fácil y ligero y dará descanso a nuestras almas. Y Padre, aquellos que aún no te conocen, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, ayúdanos, Señor, para que una vez limpios podamos ser usados por ti para traerlos a tus pies. Suplicamos estas bendiciones, tu perdón, del bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien es la gloria, el imperio, majestad y potencia y toda la alabanza y toda la adoración desde siempre y para siempre. Amén. Amén.